Hola amigos, ¿cómo están? Queremos, como siempre, darles la bienvenida, nuestra gratitud porque nos sintonizan y así llevamos adelante esta serie que titulamos Descubriendo al Mesías de las Profecías. En esta ocasión continuaremos con el estudio más profundo de la ley de Dios en la percepción, en la visión del Nazareno. Miramos como de costumbre las profecías mesiánicas y a partir de allí el cumplimiento a través de las enseñanzas, de los hechos, las andanzas de Jesús el Nazareno. Vamos pues a mirar a continuación en Isaías capítulo 42, versículo 18 en adelante, lo que va a ser el puntapié de nuestro estudio, el segundo Sinaí, la postración ante la cosa. Ya vamos a ver de qué se trata. Sordos oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que yo envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas, pero él no advierte. Que abre los oídos, pero no oye. ¿Por qué? Porque su gran obra es: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Esta es la gran obra que caracterizó al Mesías, enviado por Dios para darles bendición a los hombres. Esto es, exaltando la voluntad de Dios. Acordémonos que Jesús lo había enseñado también en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, también aquí en la tierra. Y Jesús vino con ese propósito, engrandecer la voluntad de Dios. Pero al ver el hombre su imposibilidad, y sí tenemos el texto: venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también que se haga en la tierra. Pero al ver el hombre su imposibilidad, su incompetencia para poder cumplir la voluntad de Dios, Jesús la cumplió por nosotros, pero a la vez nos da un escape a fin de que al aferrarnos a Jesús, al ir a Él, encontremos el perdón de Dios y las fuerzas para obedecer aquella ley que Jesús obedeció. En el caso que nos ocupa ahora, el segundo Sinaí, la postración ante la cosa. Haremos el análisis del segundo mandamiento. No sin antes hacer el siguiente comentario. Hubo teólogos con el paso del tiempo, cristianos, que intentaron mejorar la explicación de los 10 mandamientos. Es el caso de Tomás de Aquino. En la Suma Teológica, este señor, por los años 1250 de la era cristiana, al producir ese voluminoso material, en uno de los párrafos menciona que en la ley de Dios tiene que distinguirse el aspecto moral y el aspecto ceremonial. Que aquello moral permanece, no así lo ceremonial. Solamente que el razonamiento que él hace es demasiado artificial, tal lo que leemos o escuchamos a continuación. En los 4 primeros mandamientos, según él, hay tal cosa como el aspecto moral y el aspecto ceremonial. Lógicamente, al escuchar la palabra ceremonial, un cristiano se pone en guardia, porque pensamos se refiere a ceremonias, ritos, que con el tiempo caducaron. En consecuencia, al decir Tomás de Aquino que el primer mandamiento es moral, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y el segundo es ceremonial, esto es el mismo mandamiento, pero ahora visto de una manera material o ceremonial, cual es que no te postres ante estatuas. Si aquí te decía el primer mandamiento, no adores dioses ajenos, y que aquí ceremonialmente se lo expresa, se lo explica, que abarca estatuas, imágenes, que no hay que postrarse ante ellas. La pregunta es, ¿hay tal cosa como aspecto ceremonial al decir no postrarnos ante las estatuas, que eso es ceremonial? Lo mismo pasa con el siguiente mandamiento, con respecto al cuarto mandamiento, donde allí se anula absolutamente, al decir que Dios sí quiere un día de celebración para Él, uno de cada 7 días, pero el especificar que sea el 7º día, eso es aspecto ceremonial. En consecuencia, lo que ha pasado en el catecismo de la Iglesia Popular es que de los 10 mandamientos, uno se ha quitado en forma absoluta, el 4º mandamiento. Y más bien, reitero, se ha quitado absoluto el 2º mandamiento. No tendrás
estatuas a las cuales postrarte, no te inclinarás ante ellas, no te postrarás ante estatuas. Esto se lo ha eliminado, quedan 9 mandamientos. Y al 10º se lo cortó, se lo partió en 2 y ahí recuperamos los 10 mandamientos. Y para ello, el 4.º mandamiento ahora pasa a ser tercero al eliminarse el segundo, y al tercero entonces se le quita el aspecto ceremonial. Esto es el 7º día, para decir entonces que en el catecismo que Dios supuestamente ordena santificar las fiestas. Se entiende una de cada 7 días, independientemente del día, primero, segundo, tercero, y el mandamiento claramente habla del 7º, pero se entiende, que, según Tomás de Aquino, que eso es ceremonial. Amigos, es terrible lo que podemos hacer con explicaciones artificiales. En el caso que vamos a mirar ahora, vamos a ver el 2.º mandamiento en que Dios ordena no postrarnos ante la cosa. Ese es el título del tema de hoy. No postrarnos ante una estatua, ante una efigie, ante una imagen, ante aquello material sensible que el individuo supone que es un ser superior o representa un ser superior. Y en verdad cometemos gravísimo error porque en lugar de postrarnos ante un Dios invisible que todo lo llena, todo lo sabe, todo lo ve, más bien como seres falibles nosotros buscamos algo más sensitivo o sensual, algo que podamos palpar, y es entonces una imagen, una efigie, una figura, y entonces el hombre se degrada al postrarse ante la cosa. De eso queremos hablar. Vamos entonces al mandamiento en sí. La ley del Decálogo da una verdad apodíctica. Acordémonos que si es apodíctico de parte de Dios, es inobjetablemente cierto, incondicionalmente cierto, es necesariamente válido. El asunto es que en los 4 primeros mandamientos que se refieren a la relación del hombre con Dios, el hombre no tiene otro punto de parámetro de medición que la sola voluntad de Dios. Si Dios lo dijo, es así, pero yo no lo puedo percibir, si es bueno o si es malo. En cambio, en los otros 6 mandamientos posteriores, la segunda parte de la tabla de la ley de Dios, en donde se revela la relación que debe haber entre hombre con hombre. Desde el primer mandamiento de esa segunda parte, honra a tu padre y a tu madre, y así sucesivamente hasta el último, no codiciarás. Allí la conciencia nos dice que es justo y que es correcto honrar a los padres, no matar, no adulterar, no robar, no engañar, no codiciar. Es la esencia de la segunda parte de la ley de Dios. Pero la primera parte, que es la que estamos examinando, ¿qué parámetro tenemos para juzgar que si es válido o no, si es correcto o no, si es justo o no? Solamente que Dios lo definió. Y por lo tanto, si Dios lo dijo, queridos amigos, es muy importante prestarle atención. Es signo de respeto de un hijo a un padre. ¿Cuántas veces nos pasa en el mundo natural, en nuestro mundo diario, que un padre da la orden a un hijo y si el hijo joven, pequeño, no la entiende y cuestiona la orden? ¿Por qué es así? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Cuántas veces el padre diría al hijo, hijo, te lo pido yo, hazlo, pero no entiendo por qué? ¿Dónde está la ganancia, la pérdida? No la entiendo. Tú no tienes que entender, tienes que obedecer. Tu padre te lo pide. Cuando seas mayor lo vas a entender. ¿Cuántas veces un padre desearía que ese hijo aprendiera obediencia para que no sufra él las consecuencias de la desobediencia en carne propia con la siguiente generación? En el caso de los 4 primeros mandamientos, tenemos que razonarlo de esta manera. Dios lo dijo, aunque no lo entendamos. Dios lo dijo y pide al hombre obediencia. Repasemos así rápidamente los 4 primeros mandamientos. Lo vamos a mirar a continuación en Éxodo capítulo 20, desde el versículo 2 en adelante. Allí en el 2 tenemos el preámbulo del mandamiento que aparece en el versículo 3. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto es taxativo, normativo, apodíctico, inobjetablemente cierto. Dios no quiere, desde el punto de vista de Él, aunque uno no lo entienda desde nuestro ángulo humano. Si Dios lo dijo, es así. Eso es algo muy importante en todo ser humano, en la relación que el hombre tiene para con Dios. Dios ama a la persona humilde. Queremos ver un texto, yo les quiero invitar a que miremos a continuación. Vamos a continuar con los versículos, pero para resaltar, para enfatizar este aspecto
de la sumisión de la criatura ante su Creador. En Isaías capítulo 57, versículo 15, nos muestra los extremos de Dios. Dios habita en lo más alto y en los más bajos. Miremos cómo lo dice acá. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Pero miren ahora el lugar más bajo. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Con ello vemos entonces, dije, los extremos de Dios. Dios está allá arriba, en la altura y la santidad. Y abajo, pero abajo ¿con quién? Con la gente sumisa, humilde, quebrantada, que reconoce su necesidad de la mano del Creador, de la mano amorosa de su Padre, de su Creador. Bien, en el caso de la exposición de este primer mandamiento, Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Reconocemos que esos dioses ajenos, a la luz de textos como Deuteronomio capítulo 32, 16 y 17, que muestran que el Dios ajeno se compone por lo menos de 3 elementos. El Dios ajeno, la abominación y los demonios que salen ganando en esta fiesta. Como dice allí, le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Allí se relacionan los dioses ajenos con las abominaciones. Acordémonos que esto forma parte del paralelismo hebreo. Esto es las sentencias hebreas, en muchos casos, que se dan en dísticos, en 2 partes. La primera arroja luz sobre la segunda ayuda a entender la primera. Y si la primera habla de dioses ajenos, los provocan a ira o a celos con dioses ajenos, a ira con las abominaciones, es que están relacionadas. Dioses ajenos, abominaciones, y el siguiente versículo, 17, nos habla de a quienes estamos realmente celebrando con dioses ajenos y abominaciones. Sacrificaron a los demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Así entonces, enfatizando el aspecto del primer mandamiento, vemos que cuando alguien celebra a un Dios ajeno, diferente de Jehová, a un Dios ajeno, este se trae su paquete y es prácticas abominables para que los demonios celebren nuestras prácticas. Notamos, este es el triple proceso de cómo se adora a un Dios ajeno. Tal es el caso del Dios ajeno Moloch, que es un invento humano. Los dioses no existen, existen los demonios. Y este Moloch, este Dios falso, exige sacrificios humanos para que Él nos dé la bendición. ¿Cuál sacrificios humanos? Es la entrega de niños, allí para que sean quemados, como cuenta el Antiguo Testamento de prácticas perversas, como las del rey Manasés, que sacrificó a sus hijos al Dios Moloch. ¿A quién sacrifica realmente? A los demonios. Notamos, esto es lo que se nos enseña. Y Jesús, al enfatizar este aspecto, Él dio en la tecla cuando discutiendo con los judíos, según miramos en Marcos capítulo 7, apenas un repaso de lo que ya se observó. Allí desde el versículo 18 les dice a los discípulos, ustedes no tienen entendimiento de lo que estoy diciendo, que no es lo que entra, sino lo que sale lo que contamina al hombre. También vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar como pretenden los judíos en la discusión que estaban teniendo? Porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y luego sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos, contra la pretensión judía de que había que hacer un rito para poder comer, de otro modo uno quedaba contaminado. Y entonces sí, él ataca ahora a los dioses ajenos de la mente humana. Pero decía que lo que del hombre sale, eso realmente contamina al hombre. A ver, ¿de qué manera? Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos. ¿Tales como cuáles? Adulterios, fornicaciones. Y aquí, amigos, vamos a señalar al primer Dios. Que uno dice, el adulterio, la fornicación. Sí, esa es la abominación que exige el Dios. ¿Cuál es el Dios? El Dios del sexo. Son dioses modernos. Tenemos dioses tales como el dinero, la moda, la música, que se convierten en dioses, las drogas, el dinero, etc. Y hacen que ese Dios exija de nosotros una devoción. En eso consiste
la acción del Dios. Por definición, ¿qué diríamos que es un Dios? Es aquello a lo cual el hombre le dedica su devoción, su tiempo, su obediencia. Ese es el Dios. Y por lo tanto, si la práctica mía de adulterio, fornicación, el texto va a avanzar más todavía, lascivia, entonces estoy adorando a un Dios. ¿Cuál es? Esta es la práctica, la abominación que Dios se fastidia. El Dios es el sexo. ¿Sí? En algunos casos, cuando tengo envidia, también menciona allí, es algo que sale feo del corazón, y tengo envidia y soberbia, es porque tengo un Dios. Y esto suele pasar con las muchachas jóvenes y hombres en general también, cuando el Dios es la moda, por lo cual allí se hacen disputas por la moda, y que la muchacha, para tener el cuerpo ideal y pasar por la pasarela y tener allí su nombre en las marquesinas y en la fama, y peleando por ello. ¿Cuántas veces hasta su cuerpo le hacen daño con la anorexia o la bulimia, hacer que la persona se vuelva tan dependiente de ese Dios llamado moda? Y así numeraríamos un sinnúmero. Hoy queremos mirar un Dios, pero un Dios físico, tangible, ante el cual el hombre se postra. Vamos a repasar el texto de las abominaciones que el hombre comete hacia ese Dios ficticio creado por la mente humana. Y quienes ganan son los demonios. Leemos el texto otra vez de Marcos capítulo 7, lo que estábamos leyendo, versículos 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, cuando el Dios ajeno allí es la droga, es el dinero, por lo cual cometemos homicidio. Se va captando. Son dioses inventados por la mente humana, como lo era el antiguo dios Moloch, que exigía sacrificios humanos, de bebés, de niños, que eran llevados al altar y quemados con fuego para que el adorador manifestara profunda respeto y sumisión al Dios, y el Dios le bendijera, le beneficiara. Miremos todavía más en el siguiente versículo 22, acerca de las abominaciones que salen del hombre. Hurtos, avaricias, maldades, el engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Y la definición de Jesús a continuación, 23. Todas estas maldades o abominaciones, es como llamaría Deuteronomio 32, 16. Es lo mismo. Todas estas maldades o abominaciones de dentro salen y contaminan al hombre. Logramos mirar, amigos, este principio, es lo que importa. Dijimos del Dios ajeno, son tres componentes. Es el Dios que ya va a llevar nombre y apellido, que es una ficción humana, que invita a cometer una maldad o una abominación, y quienes salen ganando son los demonios. Vamos a repasar el texto de Deuteronomio capítulo 32, versículos 16 y 17, por lo cual Dios no quería esos dioses ajenos que contaminaban la mente humana, fabricaban abominaciones para llevar malas prácticas, y entonces que los demonios salen festejando, celebrando la derrota humana. Miremos, Deuteronomio 32, 16. Le despertaron a Dios a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones o maldades, diría Jesús. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Allí vemos entonces la igualdad que establece el texto bíblico entre adorar a un Dios ajeno y sacrificar a los demonios. Amigos, estos son pensamientos solemnes, y es cómo debiéramos cuidarnos de hacerle caso al Señor, y ahora a contraluz, podemos decirlo así, de lo que Jesús enseña de a quién tenemos que adorar. Esto aparece en Mateo capítulo 22, lo leemos ahora. Allí muestra claramente, ante la pregunta de los fariseos, cuál era el verdadero mandamiento. ¿Por qué no al Dios ajeno? Ya la lógica, el sentido común enseña la perversión, pero para protegernos de ello, allí el Maestro enseña cuál es el grande mandamiento que cubre todo ello, nos protege de todo esto. Nos protege de obedecer y amar al Señor y de no caer en las trampas de los demonios, sacando nuestras maldades para adorar a los dioses falsos. Leemos pues entonces Mateo capítulo 22,
versículo 34 en adelante. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Es decir, los 4 primeros mandamientos están resumidos en este gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento que, reitero, abarca los 4 primeros del Decálogo. Y los 6 restantes aparecen a continuación, resumidos en el segundo gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en verdad allí también se cumple la ley, la regla de oro, como suele decirse. Esto es hacer al otro lo que queramos que nos hagan. ¿Y qué es lo que queremos que nos hagan? Que nos respeten, que no tomen nuestra propiedad privada, que no tomen nuestra mujer, que no nos roben, que no nos mientan, que nos traten bien. Pues así hacerlo al otro. Amigos, si estas cosas las cumpliéramos, estaríamos cumpliendo la ley de Dios. Pero el ser humano no puede por su humana debilidad, y Jesús aparece como el gran regalo de Dios, la gran solución. Por eso se exalta estos temas de descubrir al Mesías en las profecías mesiánicas y en los cumplimientos, y ver que es algo tan agradable para todo hombre acercarse, conocer este cumplimiento del Mesías. Vamos pues entonces a nuestro estudio del segundo Sinaí, la postración ante la cosa. A ver, ¿dónde aparece esto? En Éxodo capítulo 20. Esto es el segundo mandamiento desde el versículo 4 en adelante, 4 al 6. No te harás imagen. Aquí empieza la cosa. Vamos a definirla como la cosa sensible. Dios le fastidia que el ser humano se degrade inclinándose ante la cosa. Dios creó al hombre a imagen de Dios, y por lo tanto Dios quiere que el hombre tenga muy alta su estima, que se valore a sí mismo como hijo de Dios, no como alguien que se postra ante la cosa. A ver, miremos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En verdad, no es que se va a condenar la fabricación de imágenes en sí, porque las podemos hacer y no hay delito en ello, sino al leer el mandamiento completo, qué es lo que pide Dios respecto de lo que vamos a leer ahora, es que esa imagen ante la cual nos postramos, y esa la debilidad humana es muy grande. Vamos a seguir leyendo. Versículo 5 ahora. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Este es el problema de la debilidad humana cuando el hombre contempla algo material, sensible, tangible, visible, como es la cosa que se ha dibujado o pintado. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Notemos que allí se habla de maldad, porque al fabricar la cosa, una estatua, una imagen, e inventar el hombre alguna característica de esa cosa, para que esa cosa nos dé una gracia, una bendición, al punto de inventar que la cosa pide sacrificio humano, es fruto de una mente enferma, porque esa cosa no es ningún Dios. Satanás sí produce en nosotros todas las maldades, las abominaciones del corazón, nos decía Jesús. Pero el hombre sensato hace caso al mandamiento y no acepta inclinarse ante ninguna cosa. Pero miremos todavía cómo continúa el mandamiento. Y yo hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos a ver a continuación la razón de ser de por qué Dios ve insensatez en la criatura que fabrica una cosa y ante la cual se postra. Esto nos lo va a contar el libro de Isaías, capítulo 44. Estamos por ahora mirando los textos que nos hablen de la cosa para luego ir a ver en Jesús la enseñanza sublime, como es costumbre en Él, para que el hombre razone, sea sabio y le haga caso al mandamiento
de no postrarse ante la cosa, aunque, como se dijo al comienzo, este teólogo Santo Tomás de Aquino intentó anular el mandamiento diciendo que era algo ceremonial. Si Dios habló, el hombre debe más bien inclinarse, callarse, aprender de lo que el Señor enseña y no sacar teorías humanas para anular el mandamiento. Vamos pues entonces a Isaías capítulo 44, miramos ahí. Desde el versículo 9 en adelante, se nos va a hablar de la insensatez de la cosa, o del que fabrica la cosa. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, o sea, los fabricantes de las estatuas. Y lo más precioso de ellos, para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos o estatuas no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Dios le habla al hombre que razone, no se postre ante la cosa. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una en el día del castigo. El herrero, y ahí comienza el proceso, una explicación de cómo se arma la cosa y la locura de lo que ello implica. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, o sea, en los carbones, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre, le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya del arduo trabajo. Está describiendo cómo trabaja un orfebre creando una cosa, o sea, una estatua. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, herramientas de carpintería. Lo labra con los cepillos, le da figura con el compás. Lo hacen en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Y amigos, si agregáramos a esto que lo hace en forma de mujer hermosa, como una virgen, ¿habría diferencia? Seguimos leyendo. Corta cedros, toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia, que son la materia prima para construir estatuas. De él se sirve, y aquí viene entonces la insensatez, se sirve luego el hombre para quemar, toma de ellos para calentarse, hace frío, enciende también el horno, cuece panes con esa madera de ciprés que él se consiguió, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara asado, se sacia, después se calienta y dice, hoy me he calentado, he visto el fuego, estoy feliz, con parte de la madera con la cual él se calentó y comió. Y hace del sobrante, aquí viene la insensatez, hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Notamos, amigos, este es un texto de los varios del Antiguo Testamento que muestran la insensatez. Dios absolutamente se enoja, se molesta, porque ama a su Hijo, a todo ser humano. Y al haberlo creado en Adán y Eva como hijos a imagen de Dios, y verlo postrado ante una piedra, o ante un palo, ante un yeso, aunque sea bonito de figura, aunque sea en forma de virgen o de santo, que uno no puede cuestionar que la persona en cuestión haya sido buena y bella persona, y que esto lo representa en figura. Pero el hecho de que el hombre se postre ante ello y le hable de una manera insensata, como hablarle a una silla, sálvame, ayúdame, Dios se ofende. Porque para esto seguimos con el siguiente paso descendente, y es que ese santo tendrá ciertas características que pedirán del hombre, como Dios ajeno, van a pedir del hombre ciertas prácticas que la Biblia llamará abominaciones o Jesús les llamará maldades. Y finalmente, cuando se llevan a práctica tales maldades, ¿quiénes salen ganando? Los demonios, porque al sacrificar a los dioses falsos, se sacrifican a los demonios. Es lo que nos cuenta Deuteronomio capítulo 32, texto que ya hemos leído en el versículo 16 y 17. Vamos ahora entonces a ver este fenómeno de la cosa
en la percepción de Jesús. ¿Saben? Otra vez, ¿recuerdan la premisa con la que hemos hablado en este segundo Sinaí? De que si el mandamiento dice, oísteis que fue dicho, no matarás, no cometerás adulterio. Yo te digo, ¿recuerdan? Es decir, Jesús trae a colación el antiguo mandamiento y Él le va a dar el énfasis, lo resalta, lo magnifica. Y en este caso no es extraño. Oíste que fue dicho, no te postrarás ante estatuas. Pero yo te digo, si tienes dos señores, tú no puedes andar bien con uno de ellos, o aquí o allí. Cuidado con este señor. ¿Cuál es? Vamos a leer el texto en sí, en Mateo capítulo 6, versículo 24. Y este Dios nuevo tendrá cara, tendrá aspecto, será táctil a nuestra mano también. Vamos a ver entonces Mateo capítulo 6. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, y aquí en el griego original trae mamón. Aquí en la traducción que estamos leyendo de la Reina Valera, ahí tenemos la Reina Valera antigua, justo a mano. La versión 1909, allí nos trae perfectamente para entenderlo. Mamón era un dios sirio, un invento humano, vale la pena remarcar. Y este invento, este dios, así como Moloch, llamado Mamón, dios sirio, que era el patrono de las riquezas. ¿Saben? Los griegos tenían sus dioses y sus patronos también. Tenemos el dios Apolos, el dios Mercurio. De hecho, a los apóstoles se le dan esos nombres, a Pablo y Bernabé, uno porque llevaba la palabra, y entonces allí se le habla del dios Mercurio, el dios Apolo, porque ellos predican. De hecho, Pablo se molesta allí cuando vienen en el lugar de Licaonia, se menciona el texto bíblico que traen toros y guirnaldas para celebrarles porque creían que eran dioses por los milagros que estaban presenciando. Y Pablo se molesta, se enoja. No, de estas vanidades queremos pedirles que se arrepientan. Y le fue tan mal que la gente al comienzo que los adoraba como la encarnación de dioses. Luego los expulsaron violentamente. Bien, allí vemos claramente la mente humana se degrada adorando la criatura. En este caso va a adorar un papel. Mamón es el dios de las riquezas. Leemos el texto otra vez y apliquémoslo a nuestros días. Nuevamente. Mateo capítulo 6, 24, en la versión de la Reina Valera antigua. Ninguno puede servir a dos señores. De eso trata el mandamiento. Si Jehová dice en Éxodo 20, no te postres ante un Dios, ante una imagen, soy yo el que te mando, ahí hay dos señores. El que manda, el que ordena, que es Jehová, y el otro que está invitando a que nos postremos esa estatua hecha de madera. Acordémonos del texto descrito de Isaías 44, que del cedro, del ciprés, del pino, allí el hombre corta pedazo, pone para cocinar, se calienta, come y del resto hace un muñeco y allí se postra y le dice, sálvame, ayúdame, bendíceme, de esa locura. El Dios Jehová ordena, o estoy yo o esa cosa que está allí. Bien, de eso trata Jesús en Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al primero y amará al segundo, o se llegará al primero y menospreciará al otro. O sea, uno y otro. No podéis servir a Dios y al dios sirio Mamón, el dios de las riquezas, que nos va a decir en las otras traducciones, en la Reina Valera revisada, ya directamente en lugar de Mamón ponen riquezas. Allí lo tenemos. ¿Saben, amigos? Estamos hablando de la cosa material. En la Biblia se nos cuenta un ejemplo de cómo Jesús enfatizó este aspecto. Él está sacando el segundo mandamiento, no te postres. Oíste que fue dicho, no te postrarás. Pero yo te digo, en tu mente, si no logras ver tu adoración a la cosa, te pierdes, que fue lo que pasó en Mateo 19.
Lógicamente, lo digo con mis palabras, leamos el texto. Allí se aparece alguien trayendo la cosa, adorando la cosa consigo, y se presenta ante Jesús. Mateo capítulo 19, leemos desde el versículo 16 en adelante. En verdad, este segundo mandamiento habla de la cosa material, sea la que fuere. Estamos tocando el tema del dinero. Podría ser el sexo, el cuerpo, que a veces hombres y mujeres adoramos, o cualquier cosa sensible, táctil, visible, olfateable, que podamos ver, tocar, oír, y que el hombre se postra ante ello contra la voluntad de Dios. Miremos acá. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solamente uno. Pareciera como que el joven quiere ganarse la buena voluntad de Jesús con palabras agradables, pero Jesús discierne el corazón y le habla adecuadamente, correctamente. Hay uno que es bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, tú guarda los mandamientos. Notemos, Jesús hace énfasis en los mandamientos e incluso en los 10. Va a señalar algunos a continuación. Amigos, la voluntad de Dios está reflejada en las verdades apodícticas. Allí claramente Dios le dice a los judíos primeramente y a la raza humana por extensión cómo piensa Dios. Primeramente, ¿qué siente Él en relación con los hombres en los 4 primeros mandamientos? Que aunque la mente humana no logre percibir por qué a Dios le molesta que yo me postre ante un palo, por qué a Dios le molesta que yo, además de adorarlo a Él, adore a otro Dios, a una estatuita por allí. ¿Por qué le molesta que yo diga palabrotas contra el nombre de Él? Eso es ya el sentido común me está diciendo. Que si no me gusta a mí que me ofendan a mi nombre, a Dios no le gusta, no tomarse el nombre de Dios en vano. Pero el 4º mandamiento, ese es más delicado, porque la conciencia no me dice ningún elemento que cada 7 días, el 7º, sábado, yo tenga que separarlo en adoración al Creador. Si no me lo dice mi conciencia y lo dice la voluntad de Dios, aquí es donde se prueba el respeto del Hijo hacia el Padre. Saben, amigos, que cuando analizamos los 10 mandamientos, este tema se torna muy importante. Aquí la obediencia no radica en mi percepción, en que ahora entiendo, ahora me doy cuenta, creo que sí, es lógico, razonable, está bien, voy a dedicarle mi sumisión, mi obediencia. No se trata de que si ya lo percibo, se trata de que Dios lo dijo, aunque yo no lo perciba. ¿Queremos ver un ejemplo? Hago paréntesis para seguir retomando el tema de la frase de Jesús que queda pendiente y el diálogo tenido con el joven rico. Pero permítame, en este pequeño paréntesis, mostrar la necesidad de la sumisión de la criatura ante el Creador. Aparece en el Evangelio según San Juan, el capítulo 13. Allí Jesús se inclina para lavar los pies. Y Pedro se resiste, él queda asombrado, como su amado maestro, a quien Pedro tenía en muy alta estima. En esta ocasión, al ver a Jesús que comienza a lavar los pies de sus amigos, Pedro se resiste, no voy a permitir semejante humillación del maestro, la vergüenza de que ninguno de los compañeros se prestó como un criado a lavar los pies de alguien, ¿no? Y que lo haga el maestro. Leamos el texto, San Juan, capítulo 13, versículo 5 en adelante, leemos así. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dice: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Déjame, yo te lavo. Yo sé lo que hago, aunque tú no lo entiendas. Eso es lo que Dios pide de nosotros, obediencia. Pero miremos la reacción de Pedro. No me lavarás los pies jamás. Como él no lo entendía, no iba a permitir semejante humillación de parte de su amado maestro. Pero Jesús fue claro a continuación: si yo no te lavo, no vienes al cielo conmigo, no tendrás parte conmigo. Allí Pedro se asustó y dice a continuación: oh Señor, no solo mis pies, también las manos, la cabeza, todo. No.
Eso es lo que Dios quiere, sumisión. Y amigos, en las enseñanzas que Jesús da, a usted, a mí, Dios nos pide sumisión. Miremos a continuación el diálogo que Jesús tiene con este joven, que se acerca a él queriendo saber más del cielo, pero se carga un ídolo consigo. Recuerden que el mandamiento dice, no te postrarás ante estatuas, imágenes, ante la cosa. Bien, este joven se trae una cosa consigo y él no la va a soltar. Y ya Jesús había dicho, no puedes servir a dos señores. O sirves a uno y al otro lo desprecias, o amas a este y a este tú lo desprecias. Pero los dos juntos no puedes. Así también, dijo Jesús, no puedes servir a Dios y a la cosa, que en el caso de este joven, la carga consigo. Miremos pues, estamos en Mateo capítulo 19, continuamos con el texto que habíamos dejado allí. Entonces vino uno que le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él pregunta, ¿cuáles? Y Jesús enumera parte de los 10 mandamientos, especialmente lo que respecta a la segunda tabla. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Notamos, Jesús se lo resume todo allí en el segundo grande mandamiento de la ley. El joven le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Yo ya estoy guardando. Él estaba violando el segundo mandamiento, como vamos a mirar ahora. Él creía que lo guardaba todo. Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Nos damos cuenta? ¿Cuál era el Dios, la cosa ante la cual el joven se postraba? ¿Quién era? Mamón, las riquezas, el dinero, el dólar, el billete. Allí el color verde, el dibujo del fulano, y allí el número que tiene, y entonces venga para acá, y vamos sumando, y ahora sí ya me siento seguro. Y por ello, ¿cuántas veces cometemos abominaciones? Que hurtos, homicidios, mezquindades, malos pensamientos, por amor al dinero. Amigos, el Señor sabe lo que nos está enseñando. Él quiere que le amemos a Él, y por amarle a Él, Él nos va a proveer esto que está acá, como cuenta San Mateo capítulo 6, versículo 33. Aquella gente que se pregunta, ¿cómo hago para vivir? No tengo ni comida, ni bebida, elementos, dinero. Jesús dice acá, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas materiales de las que venía hablando el versículo anterior, os serán agregadas, serán regaladas. Es un texto fascinante, precioso, que invita al creyente a que tenga fe en el Dios dador, que Él quiere que se le ame de todo corazón, que se le obedezca. Y como consecuencia de ello, Dios premia, ¿en qué? En esa cosa de papel verde que se suma con un numerito, que la gente le llama mamón, riqueza. Dios nos bendice, porque lo necesitamos, pero cuando ponemos las cosas en su justo valor. Vamos a mirar a continuación otro texto bíblico, también del Espíritu Santo ahora, por medio del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, donde se muestra al hombre que se postra ante la cosa. Recordemos, este es el principio que Jesús nos quiere enseñar. Oíste que fue dicho, no te postrarás ante las imágenes. Pero yo te digo, no puedes servir a dos señores. Quédate con uno, y entonces quédate con él. Que la cosa va a ocupar su lugar, la riqueza se te va a dar oportunamente si te quedas con él, pero con los dos no puedes. Como miramos a continuación en Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
profesando ser sabios, se hicieron necios. Y aquí entonces viene el tema de elegir entre el Dios y la cosa. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de cosas, de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, reptiles. O sea, o adoramos al Dios genuino, al Todopoderoso, al Creador, o nos venimos abajo adorando a la cosa. Esto es la criatura. ¿Cómo sigue a continuación? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, no les puso freno. Cuando uno ama la cosa, voy a dar el ejemplo, ama el sexo, bonito cuerpo de la mujer o bonito cuerpo del hombre. Y el hombre o la mujer que se embelezan mirando la belleza. Conocí el caso de jóvenes estudiantes de dibujo de la universidad. Y era su gozo ver cuerpos desnudos para dibujarlos, pintarlos, etc. No se niega que los cuerpos humanos sean bellos. Por supuesto, somos hijos descendientes de Eva, no descendientes de la evolución de un jardín zoológico o de los monos. Pero es aquí que hacemos distinción en que reconociendo la belleza del cuerpo humano, no obstante tenemos un Dios al cual nos sujetamos y Él nos pide que cuidemos nuestra mente, que le hagamos caso para que todo encaje en su justo lugar. Pero en el caso de esta gente necia del texto que estamos leyendo, dejan de lado a Dios para postrarse ante la criatura, ante el cuerpo, ante el sexo, ante los animales antiguamente, por lo cual Dios les quita el freno y comienzan a hacer barbaridades, abominaciones, maldades entre ellos. No porque Dios lo quiera, ellos no quieren a Dios, Dios los deja a merced de Satanás, el enemigo. Miremos cómo lo va a expresar Pablo en Romanos capítulo 1, texto que estamos leyendo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que a la cosa, digo yo, o sea, aquella cosa tangible, sensible que podemos mirar, oler, tocar, palpar, gustar, todo es sensual, es la cosa contra el Creador que está por encima de todo ello, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén, y como consecuencia miremos cómo Dios los libera en sus abominaciones. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que va contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres. Entonces el texto anterior hablaba de lesbianismo, ahora habla de homosexualidad. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Allí vienen los castigos de enfermedades también, es la retribución por semejante pecado de haberse olvidado del Creador, que exige no se postren ante la cosa. Dios es el que pide que se postren ante Él, porque como Padre los va guiando. Y la cosa, dije, bella, como es el sexo, ocupará su buen lugar. Pero el hombre no quiere esto, sino dejarse llevar por su lascivia, encendidos por sus pasiones, liberados para hacer cuanta cosa ellos quieren, y Satanás no los frena y aparecen semejantes pecados. Pero seguimos leyendo todavía en la expresión de Pablo, ¿a dónde termina todo esto? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, Dios los tendrá que destruir, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que practican estas cosas.
hasta dónde la mente humana se torció, se dio vuelta para hacer estas cosas en contra, y si miramos todo ello, va en contra del segundo mandamiento. No te postres ante la cosa. ¿Lo repasamos? ¿Les parece, amigos? Que lo veamos nuevamente en Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6. A la luz de los textos leídos de Romanos y mirarlos ahora frescos en Éxodo 20, 4 al 6, seguramente percibiremos nueva luz. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad. Ahí aparece la maldad, por haberse inclinado ante la cosa. Y amigos, si Dios nos dice, porque ya anticipa que habrá maldades al alejarnos de Dios y llevados de nuestras propias pasiones, cometemos abominaciones que pueden ser increíbles, como las que leíamos hace un momento. Pero sigue más todavía el texto. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí se nos están hablando de las consecuencias y taras que recibimos hasta de nuestros tatarabuelos. Comento un poquito ahora eso y completamos la lectura. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tal vez alguien podría pensar que es injusto que Dios castigue hasta la cuarta generación. Amigos, las deficiencias genéticas se transmiten de generación en generación, según el texto, hasta la cuarta generación. Es el caso de los alcohólicos. Si tuvimos un tatarabuelo alcohólico o un tatarabuelo muy sensual con el sexo, y así vicios lo padecen las siguientes generaciones, se debilitan las siguientes generaciones hasta la cuarta, y ojalá esto se pudiera romper como una cadena de descendencia, de decadencia del ser humano. Preguntamos, amigos, ¿nos va quedando claro qué quiso enseñar Jesús allí en Mateo 19 con el joven rico? ¿Qué quiso decir Pablo en Romanos capítulo 1? Voz del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. La fuerza, la verdad del segundo mandamiento, no te postres ante la cosa. Queremos invitarles, amigos, a que ustedes escuchen las palabras, puedan abrir su corazón, pedirle al Señor sabiduría y especialmente fuerzas para apreciar y decidir hacer la voluntad de Dios. Dios nos ama, quiere lo mejor. Y en este caso es que le obedezcamos, le amemos de todo corazón. Y entonces Él nos va a ayudar en todas nuestras necesidades, aún en aquella que necesitamos, que fue, hoy se estudió la material, el peso. Nos va a ayudar el dólar para que tengamos con qué vivir, porque Dios nos ama. Este es el mensaje que les dejamos, queridos amigos, deseando que las bendiciones de Dios les acompañen. Y así nos encontraremos en la siguiente emisión. Hasta entonces, que Dios los bendiga.